Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista y como le anticipé, ya está conmigo el diputado Rolando Mata del grupo parlamentario del FMLN. Vamos a hablar un poco del tema de la hacienda pública y presupuesto general del Estado. Diputado Mata, bienvenido. Gracias, Carlos, y también un buen día a todos los televidentes de este canal. Gracias a usted, diputado, por tomar la invitación. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar junto al diputado Rolando Mata. Según disposiciones constitucionales, el órgano ejecutivo debe presentar el presupuesto general del Estado a la Asamblea Legislativa por lo menos 3 meses antes que inicie el nuevo ejercicio fiscal, que será en enero de 2017. Como lo mencionó el presidente de la República hace algunas semanas, el presupuesto general del próximo año no tendrá ningún aumento respecto al de 2016, que según el Ministerio de Hacienda se contabiliza a agosto de este año en 4.920 millones de dólares. Por otra parte, hay circunstancias apremiantes para el gobierno en materia de las finanzas públicas, como la demanda de aprobación legislativa en la emisión de 1.200 millones de bonos para pago de deuda, subsidio a la energía y otros compromisos financieros. Según el secretario técnico de la Presidencia en declaraciones a un medio de comunicación el pasado lunes, señaló la importancia de un acuerdo fiscal para solventar la urgencia de liquidez que el país requiere. De manera simultánea, en la Comisión de Hacienda del Parlamento se están discutiendo 2 temas importantes para la gestión de las finanzas públicas. Una consiste en el anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal y la otra son propuestas de reforma al Código Penal y Procesal Penal relacionados a delitos como contra la hacienda pública. Para abordar estos temas, entonces nos acompaña el diputado Rolando Mata del grupo parlamentario del FMLN y miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Reitero el agradecimiento, diputado Mata. Vamos directamente con la entrevista. Tanto el presidente de la República y el secretario de Comunicaciones han mencionado y han reiterado en muchas oportunidades que el monto del presupuesto del 2017 se mantiene la misma cifra al del 2016. Y me gustaría consultarle, ¿hay un entorno favorable en los grupos parlamentarios en este momento en la Asamblea Legislativa para una aprobación rápida, una aprobación expedita del presupuesto 2017? Pues creo que en esta ocasión el ambiente de parte del Partido Arena es igual que los anteriores y hoy peor. Porque, bueno, ha habido bilaterales con Arena y también con presencia del Ejecutivo. Han tenido, yo digo toda la sábana de la condición económica y hacendaria particularmente, y saben todos los escenarios de proyecciones que se están trabajando. Y la actitud, a pesar de que han planteado ser partícipe de las soluciones, la actitud yo cada día en lo personal la veo más negativa. En tanto que están levantando requerimientos o metas no realistas para cumplir. De tal manera, bueno, y hay voces dentro de ellos que tienen que ver con la discusión interna, las contradicciones mismas que ellos están, la ansiedad que algunos tienen sobre el tema de las postulaciones, de la campaña electoral, de los patrocinadores que van a tener, se enmarca en esta discusión de visión de país, de búsqueda de soluciones, y me parece que están arrollándose y hay voces. Algunos dicen tenemos que contribuir a buscar soluciones y otros dicen que el gobierno se descalabre, no importa que el gobierno salga mal, porque así ellos tendrían oportunidades electorales mejores para acceder de nuevo al control del Ejecutivo. Y en ese marco no les importa que el país hasta pueda caer en situación de FAO, en tanto que no pueda honrar las obligaciones que tiene con los proveedores y con los prestatarios. A su pregunta, Carlos, yo veo que no va el escenario que se pinta de parte de la bancada de Arena no es muy positivo. Pero las relaciones políticas en el Parlamento, me refiero con el Partido Gana o, por ejemplo, Demócrata Cristiano, el PCN, pueden existir escenarios para tener la correlación suficiente para la aprobación presupuestaria que no requiera, en este caso, endeudamiento, que ya estamos hablando de una mayoría distinta, pero para tener la aprobación con la votación, la mayoría simple, ¿tiene las consideraciones en este momento, diputado? ¿Hay cabildeo con el Partido Gana y otros? Mire, los cabildeos en relación a la aprobación del presupuesto no los podemos iniciar
en tanto que no hemos recibido al 30 de septiembre, que hay límite para presentar el presupuesto, pero tanto en el PCN, Gana e incluso en el partido PDC, siempre ha habido una apertura a abordar los problemas vinculados al presupuesto y una actitud que por caprichos o apuestas electorales no necesariamente tienen que evitar que disposiciones y medidas que tienen que desarrollarse en el próximo año tengan que limitarse por no aprobar el presupuesto. Por otra parte, aparece en esta discusión, diputado, el hecho de la formulación presupuestaria que implica el debate entre ajustes del gasto público, los ingresos, los pagos de compromisos financieros y también cumplir este tema de los pagos, ¿no?, que se tienen que hacer con los acreedores e instituciones del sector público que demandan fondos. Por ejemplo, el caso de la Fiscalía General de la República. Considerando esos elementos de juicio, ¿usted valora algunos aspectos que los partidos políticos quieran presionar un poco más en el tema presupuestario? Obviamente no ha llegado todavía, pero considerando la tendencia que va a mantener un monto parecido al año previo y algunas instituciones van a querer demandar más ingresos o darles prioridades a ciertas áreas de gasto, ¿cómo valora estos elementos, diputado Mata? Bueno, lo que se está percibiendo actualmente es que de parte de Arena, que está diciéndole al gobierno no gaste más, eficientice, ya no más deuda, ya no más préstamos, ya no más impidiendo medidas que permitan desarrollar el normal funcionamiento del gobierno. Aquí es al contrario, dice démosle dinero a los escalafones, démosle más dinero a la Fiscalía, y hay un listado de carta al Niño Dios de incremento de obligaciones financieras. Esa es la actitud. Esto normalmente se considera como populismo. Por un lado dice, estamos defendiendo los intereses de los trabajadores, los intereses de las instituciones, pero por otro lado le están metiendo el cuchillo en la espalda. Es decir, no es responsable esa conducta. Nada menos ayer, por ejemplo, tuvimos la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto en conjunto con la Comisión de Legislación del Parlamento para abordar algunas medidas que permitan combatir la elusión y la evasión en este país, que ya algunos analistas privados, instituciones privadas, las universidades, están demandando combatir la elusión, y no solo porque lo necesita el gobierno o una obligación, sino que es alarmante. Estamos hablando del 30% del presupuesto general de la nación de cada año, lo que se evade pagar impuestos. Y ayer estábamos tratando de sacar una reforma al Código Penal y el proceso penal también, una forma puntual, en la cual se castigue con cárcel, porque ya está la evasión, la retención y el no pago de esta obligación. Y sin embargo, ahí es al revés. Ahí se ponen que no puede tipificarse estos delitos porque hay que respetar el debido proceso. Un argumento que ni siquiera está planteado en las propuestas, pues, de modificar el debido proceso, la presunción de inocencia, en la medida de que lo que se busca es tipificar estas conductas que actualmente no tienen penalidad, solo una multa que al final pasa el tiempo, no se cobra y tampoco pagan las retenciones, incluso las del IVA, o el pago de la renta, las empresas y personas naturales. Entonces, esa es la conducta típica que hoy tienen los colegas de Arena, que impiden configurar acuerdos con todo y todo, que están de acuerdo, que hay que combatir la ilusión, que hay que castigar a los malos, yo diría a los malos empresarios, porque hay malos, no todos, hay un montón
que están sujetos al comportamiento que la sociedad les exige y cumplen con sus obligaciones. Pero hay aquellos que en el pasado han tenido las facilidades con los funcionarios públicos para eludir esta obligación, y hoy se ha destapado a la sociedad, hay transparencia, ahí están en los portales de las diferentes instituciones estas conductas delictivas. Uno de los elementos que está en esta discusión, entiendo, y se abordó el día de ayer en la comisión o la reunión conjunta entre la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y de Legislación, es sobre estas propuestas de reforma al Código Penal que ha brindado el Ministerio de Hacienda, y particularmente hay un artículo que es el 251A del Código Penal que habla sobre los modos de proceder ante la defraudación del fisco. Creo que sería importante comentar un poco sobre esto, diputado, el hecho de cómo hacer procedimientos más ágiles para que el fisco pueda obtener los ingresos suficientes o evitar en la medida de lo posible la evasión fiscal que muchas empresas, y hablaremos en la segunda parte con más detenimiento sobre esto, diputado, pero esta discusión particular sobre este artículo y facilitar procedimientos para que el Ministerio de Hacienda pueda recaudar y pueda evidentemente detectar a los evasores fiscales. Bueno, en este artículo que se estaba planteando y fundamentalmente lo que se plantea, la modificación, es que todo aquel obligado a pagar el tributo lo pague, y si no, se le castigue el incumplimiento no solo con la multa y el pago de la obligación, sino que también que pueda tener una penalidad de cárcel de 3 a 6 años, y si es funcionario público, porque también déjeme decir que aquí hay una serie de personas que dan fe pública, que son auditores, contadores, abogados que falsean cifras, documentos, y también deben de ser castigados por contribuir a esta conducta delictiva. Tienen doble contabilidad, por ejemplo. Igual a los funcionarios se va a agravar la pena cuando los funcionarios públicos también estén en ese concierto para delinquir. Eso es en el fondo. No, la Arena ha levantado el argumento que así como están las cosas debe de continuar, porque hay que respetar la presunción de inocencia y hay que hacer el debido proceso, y el debido proceso lo debe de hacer la Fiscalía, y si la Fiscalía no puede, entonces vaya a los tribunales penales. Eso es lo que ha tenido desde un principio, y tenemos que la evasión y la ilusión es alta. Solo para este año se calcula que es 1.600 millones de dólares. Y de elusión otra cantidad. La elusión es que hay portillos vacíos de las leyes que les permiten no tributar. Ese es en el fondo, como el caso reciente que hemos tenido, que la Fiscalía, que el Ministerio de Hacienda ha dado aviso a la Fiscalía con un caso de unas empresas de telefónicas, que una en Panamá, Holding se llama, le da servicio a Telecom, que tiene asiento en Panamá también, y tiene otra aquí en en El Salvador, le da el servicio de la transmisión de más de 80 millones de minutos. Y a la hora de declarar, Holding dice que no lo declara porque le corresponde a Telecom. Y Telecom, la de allá, le tira la pelota a Telecom de aquí, y la Telecom de acá dice de que no está obligada a pagar porque ha contratado a otra empresa, Abatel, en la cual ésta estaría obligada a pagar el tributo de los 4 centavos por llamada. Y ahí hay no solo evasión, sino que elusión también, porque le permite hacer el problema aquí es que hay una empresa que se supone debe pagar, pero no aparece registrada ni autorizada para esas operaciones. Es la famosa Abatel, y entonces Telecom debería de demostrar que contrató esos servicios. Entonces, ese es el problema que está en investigación a petición de una competidora de Telecom.
que es Digicel, que se siente defraudada por holding que le dio el servicio de transmisión y resulta que no recibió el pago. Tenemos que profundizar sobre esos temas en la segunda parte de la entrevista, diputado. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña esta mediodía el diputado Rolando Mata, del grupo parlamentario del FMLN. Estamos hablando de Hacienda Pública y presupuesto del Estado. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista este martes 13 de septiembre. Me acompaña el diputado Rolando Mata, del grupo parlamentario del FMLN. Estamos abordando el tema del presupuesto del Estado y la hacienda pública. Retomando entonces, diputado, lo que habíamos hablado hace unos instantes. Creo que es importante en la discusión, porque siempre aparece cuando es el tema de regulación fiscal o de hacer más fuertes las sanciones o las penas ante los evasores fiscales, aparece un discurso que es muy usual, que se habla del tema de que se puede afectar la seguridad jurídica del país, se habla de transgredir derechos constitucionales, hasta se habla del término persecución fiscal. Esto ha sido alguno de los elementos que han surgido en los discursos que se han debatido en la Asamblea Legislativa, sobre todo en la comisión en la cual usted está trabajando, diputado. Sí, ciertamente esos son los discursos, pero alejados del hecho concreto que se discute. En el caso que mencionábamos de las reformas al Código Penal, se trata de establecer, tipificar, como se dice en términos jurídicos, la conducta punible, y que hay que evitar que se desarrolle en la sociedad. Entonces se trata de delimitar, caracterizar esa conducta y ponerla como un delito penal, porque hasta hoy solo existe sin ningún procedimiento y a lo mucho que llega son a multas, ¿verdad? Entonces no tiene penalización de cárcel. Ese es de lo que se trata. Y para evitar no solo la discusión, sino que proceder a la reforma, dicen es que hay que respetar el debido proceso. Y resulta que no se está modificando el código procesal que garantiza el debido proceso en las diferentes fases, que garantiza el principio de presunción de inocencia y que le da oportunidad de descargo de las acusaciones que se le puedan imputar y que al final, mediante defensa y acusación, un juez o un tribunal se pronuncia en la valoración de lo que se está dirimiendo. Eso no se modifica, sigue, ¿verdad? Y cuando se habla de modificar el Código Procesal Penal, solo se refiere a que en cualquier juicio, ya sea civil, familiar, etcétera, etcétera, o penal, siempre se piden peritos. Y resulta que los peritos que están planteados en el Código Procesal Penal no están enunciados a los que se puedan acudir los peritos del área fiscal. Y hay en la Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, todo un tribunal que tienen especialidad justamente de esto, y que mejor que la defensa o la acusación recurran a esa experticia. Eso es lo único que se está haciendo. Ya dicen que es problema de que se le afectan derechos. El problema está de fondo, es que no quieren que las cosas cambien. Quieren combatir la evasión y la elusión, el contrabando, el lavado de dinero, con las mismas medidas que la Fiscalía no puede llevar, como decimos, al poste a nadie. Entonces, no puede pedir nuevos resultados en las mismas condiciones. Por eso estamos planteando la tipificación, pero además hemos propuesto justamente para eficientar la labor del Ministerio de Hacienda en la recaudación, hacer los trámites más ágiles, más expeditos y a establecer procesos que permitan establecer el cobro o la obligación y el cobro sea efectivo por la hacienda pública. A esto no quieren modificación, sino que quieren que siga. Fíjense que el cobrador ya no es defensor de la hacienda pública, el cobrador es la Fiscalía General de la República. Y en todo proceso, acto administrativo, los que tutelan el acto administrativo
son los obligados a cobrar, pero aquí no. Aquí se le pasa a la Fiscalía y la Fiscalía debe de cobrar. Nada más en los últimos 6 años, del 2010 al 2016, la cartera que Hacienda le ha pasado a la Fiscalía General de la República para cobrar, es decir, que son ya obligaciones exigibles, son montos que se le debe al Estado de parte de los ciudadanos, personas naturales o jurídicas, son 786 millones en 6 años, que no pagan. Y que la Fiscalía, en su esfuerzo de estar cobrando año con año, solo logra el promedio del 2.5 al 3% de ese monto. Y en lo que va de estos 6 meses, la Fiscalía solo ha podido cobrar el 0.50% de un total de 126 millones. Es decir, que este mecanismo no funciona. Y al final esperan que pasen los 10 años y prescribe. Yo en lo particular creo que esta disposición de la ley del Código Tributario me parece que es inconstitucional, porque hay un artículo allá en el capítulo de la Hacienda Pública dice que nadie, ni ningún órgano ni persona puede condonar o dejar de cobrar lo que es de la Hacienda Pública. Y los tributos son de la Hacienda Pública. Vamos a analizar a ver qué medidas podemos promover, porque nos parece que esto es una inconstitucionalidad. Diputado Matila, el vínculo con la Fiscalía General de la República, particularmente sobre estos procesos de cobros administrativos, ¿cómo promoverlos para hacerlos más eficientes? Por una parte, la Fiscalía General de la República puede alegar, pues tal vez no tenemos todo el equipamiento, tenemos la especialización que el Ministerio de Hacienda tiene, los que cobran en el Ministerio de Hacienda para tener más certeza. Al punto lo que voy es, ¿han convocado a la Fiscalía General de la República dentro de la Comisión de Hacienda para abordar este tema? Y 2, ¿cómo podrían articularse el trabajo entre ambas instituciones para hacer más eficiente el cobro y evitar el escenario de la proscripción de la acción penal, donde no se puede perseguir estos casos porque se dilatan en trámites administrativos de muchos años? Bueno, lo que le puedo sí afirmar es que hay comunicación permanente, continua entre el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía para diligenciar estos casos. Incluso hay soportes extraordinarios de apoyo a la Fiscalía que permitan que continúe con este esfuerzo, para evitar que la mora avance y al final prescriba como ha sido la costumbre. Eso depende del énfasis con que cada titular le ponga. Yo le afirmo, y aquí tengo los datos, imagínense que en el 2010 fueron 95 millones y de eso solo se logró recuperar el 5%. En el 2011, 109 millones y solo recuperó el 2.3%. Sí. El 2012, 112 millones y así sucesivamente, que no, ya en el promedio de los 786 no alcanza ni el 3% como promedio. Es decir, los titulares tienen mucho que ver en esto, pero los mecanismos mismos hace de que las notificaciones, el hallazgo, y al final no vienen, no lo llevan a los tribunales. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? Vea, con las instancias operativas de la Fiscalía, tal vez no es del titular. Entonces ahí hay un problema que no está funcionando. Por eso estamos proponiendo reformas al Código Tributario o establecer una ley que permita modernizar el sistema de cobro. ¿Y en qué consiste? Que la exigibilidad del cobro surge a partir de la declaración que hace el ciudadano, persona natural o jurídica. Estamos obligados a declararnos, todos los trabajadores declaramos renta en un periodo determinado y al declarar, ahí nosotros estipulamos cuánto pagamos o cuánto nos van a devolver en el caso de la renta. Sí. Y eso ya se vuelve exigible. ¿Cuándo viene la fiscalización? Y esa es la práctica, yo creo que no va a ser excepcional. Cuando no se da ese pago, vienen y fiscalizan y empiezan a llamar o a requerir. Eso es lo que se quiere plantear,
que estos tiempos para cobrar tengan un límite. Una vez establecida la exigibilidad, que haya un margen de 3 meses para el pago, a partir en la cual van a verificar si lo declarado es consistente con la actividad que está reportando, y sobre esa base, si no paga en ese término, entonces le empiezan a persuadir a que pague. Y que se acerque a establecer si quiere plan de pago o si va a poner recursos porque consideran que ha sido más de lo debido. En ese proceso se le va a pedir que para efectos de garantizar el pago ponga una caución. Hay una garantía de pago. ¿Vea? Y si él tiene razón, pues se le va a descontar, no se cobra la garantía y tiene que pagar lo que debe de pagar. ¿Ve? Eso es en el fondo, en definitiva, el proceso. Y obviamente se establece la instancia de cobro y de aduana que permita que los recursos que él interponga en el ámbito administrativo se resuelvan en el ámbito administrativo. Al final terminó todo el proceso, queda en firme la obligación y no paga, entonces se traslada a la fiscalía. Es decir, evitar que la fiscalía como tal sea el cobrador, ¿vea? Sino que la fiscalía efectivamente sea el que defiende los intereses del Estado, pero ya en tribunal. No el cobrador que como hoy está, y tienen razón, si ellos están persiguiendo a la delincuencia, ellos están persiguiendo el contrabando, es decir, las cosas del fisco son de menor importancia para ellos, no tanto porque no sean relevantes e importantes, sino que su quehacer central es defender a la sociedad y defender los intereses del Estado, no es el cobro como hoy está planteado. Y entonces a eso aducen de que se le viola la presunción de inocencia. Presunción de inocencia tiene que irla a demostrar al tribunal o a la sala de lo constitucional. Estamos llegando casi al cierre de la entrevista. de sala de lo contencioso administrativo. Estamos llegando al cierre casi de la entrevista, diputado Mata, pero quiero plantear un tema. Ha sido conocido, expuesto por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, que confirma y que lo confirmó el fiscal general de la República justo ayer, una presunta evasión de impuestos del magistrado Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional, aproximadamente por 12 millones de dólares. ¿Cuál es su apreciación sobre este caso? Y en alguna medida el seguimiento que se puede dar desde el lado legislativo sobre esto. Bueno, nosotros creemos que hay es gravedad. Estamos hablando de que está involucrado el expresidente del órgano judicial, fue presidente de la Sala de lo Constitucional, es miembro de la Sala de lo Constitucional, uno de los principales, del órgano principal que administra justicia, ¿verdad? Y está involucrado con fuertes sospechas de que hay cosas anómalas ahí. Entonces, por eso está la investigación de la Fiscalía General de la República pedida con un aviso por Ministerio de Hacienda y en la cual a simple vista, por lo que se ve en los documentos, hay anormalidades. ¿Vea? Hay presunción no solo de no pago, sino que de delitos como falsedad material, ideológica y mecanismos de elusión. Y le deben cerca de 6 millones de que le correspondía pagar por el tráfico de más de 80 millones de minutos de llamadas telefónicas que entraban a El Salvador y que aquí tenía que aplicarse los 4 centavos a la llamada. Y sin embargo, la empresa en la cual es dueño, la familia, el grupo familiar y el portador de acciones de esa empresa, están en el 90%, son propietarios ellos casi de esa sociedad, dice de que a ellos no les toca pagar porque contrataron a una empresa que resulta que todas las indicaciones que ha hecho el fisco, esa empresa no existe y ellos están afirmando que esa es la que debe de pagar y por lo menos, si eso ya está comprobado, que esa empresa no está
con permiso ni tiene concesión para dar este servicio. Entonces es bien grave lo que está sucediendo. Entonces nosotros sí creemos que debe de investigarse a profundidad. Ya ha dicho que lo está haciendo el fiscal y esperamos que el procedimiento arribe a aclarar la situación y tenga que recuperarse los casi 12 millones, porque ya hoy van multas e intereses que van adeudando. Y el problema está que el magistrado, Belarmino Jaime, ha dicho que no la tiene que pagar porque ese impuesto se derogó. Lo declaró él inconstitucional, aunque ha dicho que no firmó la sentencia, que se excusó, pero era el presidente de la Sala de lo Constitucional y del órgano de justicia, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no solo es éticamente, pero si la conducta es delictiva, deberían de sancionar y recuperar los 6 millones más la mora y los intereses. Y miren, si hay delito penal, pues hay que estructurar. Por eso nosotros hemos puesto una pieza de correspondencia a la Asamblea solicitando que nos esclarezcan quiénes son los operadores en el espectro radioeléctrico del país que están autorizados para hacer esas transmisiones. Y de ahí deducir dar claridad para fortalecer el proceso de la Fiscalía General de la República. Diputado Mata, un gusto. Gracias Carlos, y a ustedes, con mucho gusto, siempre que lo requieran. Muy para amable. Eso estamos. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros el diputado Rolando Mata, del grupo parlamentario del FMLN. Permítanos una pausa. Continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.